Hola, buenas noches. Gracias por estar nuevamente con nosotras. Este no va a ser un relato. Les vamos a hablar primero acerca de una pregunta que tenían relacionada acerca de qué es un nahual. Entonces, vamos a comenzar. El origen de la nahuala. Para entender qué es el origen de una nahuala, nos vamos a trasladar mucho tiempo atrás. Vamos a tener que entender primero qué somos los mexicanos. Primero, en el florecimiento del pueblo mexica. Y digo pueblo porque era una palabra que era muy común antes. No nos decíamos grupos étnicos para los mexicas. El pueblo mexica es el que se congregó en la Ciudad de México. En segundo, mexica es el gentilicio de los mexicanos. Azteca significa ser humano. Y en aquel entonces, todas las personas que eran del pueblo mexica nos llamaban, los que estaban fuera de este pueblo nos llamaban azteca. Hablábamos náhuatl, ese era el idioma de los mexicas. Y México significa el ombligo de la luna o del universo. ¿Por qué la luna? Porque ella era la entidad que nos entregaba un hijo, también nos entregaba el deceso o no nos entregaba nada. Una nahuala es una persona muy importante para los mexicas. Ella dedica su vida a curar a las personas. Ellas eran lo que ahora conocemos como los doctores de campo y tenían muchísimo conocimiento de astronomía, eran parteras, lo que ahora conocemos como ginecólogas. Ellas formaban cartas astrales y esto nos servía para conocer a cada uno de nuestros miembros, de nuestro pueblo o de nuestro grupo étnico. Ellas entregaban su vida para ayudar en la parte médica, psicológica, para los integrantes de toda la nación. Cuando llegaron todos los conquistadores, existía una nahuala llamada Xochitl. Ella, al ver que los españoles dañaban a nuestra nación, decidió envenenar el agua y dársela a los españoles. Por ello se determinó que los nahuales o las nahualas somos malas. Asimismo, recordemos que la historia está escrita por los vencedores, no por los vencidos. Un chamán se enfoca más a hablar con los ancestros, con los espíritus. Ellos ayudan a las personas y se encuentran en el norte del país. Los que hacen daño son brujos, siempre han existido. La nahuala dedicó su vida en cuerpo y alma a curar a su pueblo. Los transmutantes o los que cambian de formas son los que se asemejan al cambio de animales, sin poder tener las orejas y la cola de un animal. Esto, en resumen, son todas las respuestas a sus dudas. ¿Ustedes qué opinan de lo que acabamos de explicar? Pues tenemos que entender que antes de la llegada de los españoles estaba el pueblo mexica estaba dividido socialmente y completamente organizado. Entonces tenemos que entender que para que una nahuala fuera denominada de esa manera desde su nacimiento, tenía una preparación muy ardua, o sea, de disciplina, de amar a su pueblo. Eran situaciones que daban su origen hacia la nahuala para que en la sociedad ella tuviera ese aspecto de contribuir con la misma sociedad. O sea, ellas muchas veces no se casaban, no hacían una vida plena como los otros habitantes del pueblo mexica, porque estaban tan dedicadas, tan en colaboración con el mismo pueblo, que tenían en cualquier momento que alguien tuviera problemas, ellas tenían que acudir, no podían tener un lazo tan fuerte como otra persona común. Entonces, desde que eran niñas se les enseñaba esa disciplina de servir a sus demás, al prójimo, a sus semejantes. Entonces era un amor tal hacia su pueblo, y la preparación que ellas debían de tener, vuelvo a repetirlo, era desde que nacía. Entonces esto se determinaba por otra nahuala.
en su momento. Entonces, esto fue, de alguna manera, afectó tanto a nuestra sociedad, bueno, no afectó, sino le dio grandes beneficios. Tanto ya lo mencionó mi hermana, que era desde ser partera hasta dar medicamentos y favorecer así a nuestra comunidad. Entonces todo tenía su sitio, era tan organizado y tan limpio todo que no había manera que era, no, yo te doy a mi hija para que fuera nahuala, no. Eso estaba determinado por las estrellas, por la luna. Entonces se hacía una carta astral y se veía que esa persona iba a tener esos principios, esos valores. Entonces eso se le iba inyectando a diario, era una educación completa. Entonces sí quiero aclarar eso, que esto se daba mediante, cuando ya estaba casi concebida, recién concebida la persona que iba a ser nahuala. Otra cosa que quiero agregar es que los hombres no tenían esa participación tal en la sociedad. O sea, se dice ahora nahuales, o sea, que se transforman. No, ya lo explicamos en breves palabras, en un resumen, que esos son gente que se transformaba. Entonces, no confundamos. La nahuala siempre vio en pro de su sociedad, en pro de su gente, y siempre estuvo para ello, para ellos en toda situación. ¿Algo que quieras agregar, hermana? De que una nahuala estaba dada por la luna es porque volvemos a un poco a retomar la parte de qué es la luz, ¿no? Entonces, las nahualas nacen con luz y tienen una particularidad en el chakra coronario que es su forma. La forma de ese chakra coronario que tiene muy poca gente es de media luna. Entonces por eso se dice que son hijas de la luna y que está dando por la luna esta parte, porque en el chakra coronario era de la forma que también se podían dar cuenta que una persona estaba destinada a ser una nahuala. Y pues sí, como lo mencionas anteriormente, bueno sí, las nahualas solo son mujeres, no hay hombres, y esto viene de la parte muy de la mano de la luna, porque la luna, como mencionan, o sea, o puede dar vida o dar deceso, ¿no? Entonces era la única que tenía esa dualidad, esa virtud en sus manos, y pues eso lo podía hacer una mujer. En el caso de los hombres, pues los hombres solo pueden dar el deceso, ¿no? No pueden dar vida, y esa es la parte en la que por eso solo podían ser mujeres. ¿Otra cosa? Sí, y hay algo muy importante que hay que recalcar. Las nahualas tenemos tres aspectos muy importantes que yo creo que son lo que te pueden definir como una nahuala. La primera es el corazón, la segunda es la cabeza, que es la sabiduría, y la tercera es de la protección. Si no tienes estas tres virtudes o no logras desarrollarlas, no te puedes definir como una nahuala. Hoy en día, mucha gente puede nombrarse una nahuala o un nahual, porque hay mucha gente que dice, muchos hombres que dicen, soy un nahual, pero ¿cómo te pueden demostrar de? No tenemos que creer todo lo que nos dicen o todo lo que vemos. Hay que ir más allá, hay que indagar. Y yo sé que todos este tipo de cosas pues son muy difíciles de encontrar información, pero no hay que dejarnos llevar por cualquier charlatán. Sí, es muy importante que entendamos el valor que tenían antiguamente y que, bueno, llega el español y como ellos fueron los conquistadores, entre comillas, bueno, que de alguna manera destruyeron todos nuestros códices y toda la información que había de todo nuestro origen. Entonces, del lugar tan importante en la sociedad que ocupaba una nahuala, entonces a ellos no le, y por lo que había hecho la nahuala Xochitl, que pues sí aniquiló a dos o tres, muchos españoles, esa es la manera en que ellos borran por completo a las nahualas, que era la labor tan grande que ellas tenían en la sociedad. Entonces, como a ellos no les convenía que siguiera esta tradición, de alguna manera lo destruyeron y borraron todo vestigio y toda información que había. Entonces, por eso es que es muy difícil encontrar información al respecto para poder decir, pues esto es y está en tal libro, ¿no? No, esto es de tradición oral. Esto se fue transmitiendo de boca en boca y mediante relatos. Entonces ahora, bueno, las antiguas, las abuelas, hablaban de que, es que el nahual vino y me robó la gallina, me robó el chivo, me robó. No era un nahual,
era alguien que se transformaba en un animal para hacer sus fechorías, pero no se trataba de un nahual. Entonces se ha desvirtuado mucho acerca sobre lo que era realmente una nahuala. ¿Algo que quieran agregar más, hermanas? Pues sí, básicamente las nahuales pues tenían mucha influencia en la sociedad. Es un título que se le da y se le daba a las personas era pues de alto rango y tenían mucha influencia en la sociedad. Entonces, por ejemplo, los aztecas o mexicas, como le quieran decir, no creían en el divorcio. Realmente aquí no había divorcios, o sea, se hacía una carta astral y de ahí pues se determinaba más o menos como con quién eras compatible y después se seguía un proceso. Entonces, pues sí, o sea, tenían mucha influencia también en cuanto a la parte del amor, ¿no? Pero también aquí retomamos otra parte que, pues sí, como mencionamos, es para el bien de la sociedad, no para ni beneficio propio, ni para hacerle daño a otra persona. Entonces, eso se define porque también, pues, como mencionaron, necesita un corazón, y el corazón necesita ser como que muy, muy puro, muy, no sé cómo mencionarlo, virtuoso, como lo que mencioné. El dar, el ofrecer. No, el amor nunca va a ser hacia nosotros mismos, sino también hacia la sociedad y nuestro prójimo. Eso es lo que debería de tener una nahuala. Y que entregaban todo ese amor que tenían en su corazón, ¿no? Y que no tenían miedo al drenar todo su corazón. Simplemente entregaban y todo ese amor nunca se limitaba, nunca se terminaba, siempre había amor y era su forma de curar de las nahualas. Entregando ese amor, amando a todo su pueblo, es como podía ayudarlos. Entonces, precisamente por eso no podemos definir a las nahualas como unas personas malas, porque la nahuala que envenenó a todos esos españoles lo hizo por amor a su pueblo, no lo hizo por un beneficio para ella, simplemente fue entregarle el amor a su pueblo. Y también viene otra parte de que, bueno, como mencionaba, o sea, no es que no se casaran, se casaban, pero el matrimonio que ellos tenían era muy diferente al matrimonio que tenían como las personas comunes o las demás personas, porque pues obviamente no podías tener así una vida como de pareja o tan familiar, porque en cualquier momento que hubiera algún problema te hablaban y pues tú no podías no podías negar la ayuda, porque también es una de las reglas que tenemos también actualmente, que la ayuda pues no se puede negar, ¿no? Entonces a veces era pues salir en la noche y demás, y pues no era una situación a lo mejor tan grata para las demás personas, y pues ellos tenían que estar en el momento, a la hora y en el lugar que pues tenían que estar para resolver los problemas. Se manejaban bajo un código de amor, ya lo mencionaron, protección y sabiduría, porque necesitabas tener esos tres aspectos que a lo mejor ahorita nos suenan tan fáciles, pero a la vez tan difíciles para que una persona tenga esas tres virtudes. Entonces, eran educadas de esa manera, que tuvieran esas tres virtudes y las desarrollaran para su pueblo. No podían beneficiarse de ninguna manera por lo que ellas ofrecían, no tenían un beneficio personal, por decirlo. El beneficio personal era la satisfacción, el que su pueblo siguiera adelante y que los niños vinieran, porque como lo decimos, eran parteras, entonces vinieran con muchas cualidades y por eso llegó a ser una gran sociedad, porque ellas tenían que ver mucho en ese aspecto de desarrollar todas las cualidades que tuviera cada ser humano. Bueno, eso sería todo. Les agradecemos y que nos manden, pues, si tuvieran sus dudas, si no quedó claro, sí, muchas gracias por seguirnos.